وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد يا حي يا قيوم. Se ve en la historia de las doctrinas humanas dos tipos de las doctrinas. Un tipo de doctrina que es a base de la lógica y otro tipo que andan contra la lógica. Las que se basen en la lógica, vemos que son muy secas, unas doctrinas secas y casi no tienen nada con el arte. Y al revés, las doctrinas que andan contra la lógica se basan, digamos, principalmente al arte. Como que se puede entender, bueno, es un error, pero se entiende, se concluye que hay una contradicción entre la lógica y arte. Pero el Islam es la forma divina de la vida, la cual une entre la lógica y arte. Desde el punto de vista místico islámico, las presentaciones, las muestras artísticas en el mundo, naturales y todo lo que tenemos, son unas muestras de la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, imagínense cómo se une en el Islam entre arte y la lógica. Se utiliza el arte para llevar hacia sabiduría de Dios. En el Islam se respeta el arte. Cuando tú contemplas cualquier paisaje, y no hay duda que ahí está la mano de Dios. Y cuando tú contemplas una obra de arte, por lo menos esta decoración que tenemos aquí en el estudio, esto le hizo un hombre inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que le hizo combinar, escoger los colores, escoger su talento, ¿no? Así sea con una iluminación, un fondo, cualquier, esa es una inspiración propia, ¿no? Y yo creo mucho en eso, y apoyo a las personas que trabajan en las distintas formas demostrando la creación de Dios, ¿no? Porque también los médicos trabajan también con inspiración del Espíritu Santo. Los ingenieros trabajan con la inspiración del Espíritu Santo. Los deportistas, los que gobiernan, cada persona puede ser un artista manejando su profesión ofreciendo una buena calidad divina, ¿no? Demostrando la parte divina que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. El judaísmo dice: Dios creó al ser humano a su imagen, y esta es una verdad que queda en evidencia en el desarrollo de las artes, que constituyen sin duda la más notable manifestación de la capacidad creadora con la que Dios dotó al ser humano. El ser humano, Dios le dio algo extraordinario.
le dio la sabiduría. Nosotros rezamos 3 veces al día. Decimos, Dios, tú nos dotaste de sabiduría, de inteligencia y de discernimiento. Y la capacidad de crear. El ser humano tiene esa capacidad creadora que Dios le dio. Y por lo tanto, debe de desenvolverse en diferentes áreas de la vida. La ciencia, la tecnología, las artes, y eso es lo que hace el crecimiento del ser humano, que el cerebro humano del cual Dios proporcionó al individuo, ese cerebro tiene esa capacidad de poder desarrollar, desenvolver y de crear, y todo que sea para el aporte de educar al ser humano. Todo lo que uno desarrolla, crea, es para educar. El judaísmo siempre hizo énfasis en este punto, que todo lo que está al alcance del ser humano, todo lo que la ciencia nos proporciona, la religión nos proporciona, la vida nos proporciona, es para sacarle el fruto. ¿Cuál es el fruto? Es que el ser humano sea más ético, más justo y más moral. El Corán habla de uno de los profetas de Dios, según el Islam, un profeta, David, la pasa con él. El Corán dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Habla de 2 artes que tuvo David. Uno fue cantar, él podía cantar. Y Dios dice que ordenamos a las montañas y a los pájaros que le acompañen, que repitan, no sé cómo traducirlo, a él. Y otra arte de David era su especialidad en hacer con hierro diferentes cosas, que Dios, como un milagro, le dio el poder a David, que podía doblar el hierro, cambiar la figura del hierro. El arte judío es parte del desarrollo del ser humano. Nosotros tenemos como modelo el Templo de Jerusalén. El modelo del Templo de Jerusalén, donde era el trono divino que estaba en Jerusalén. Ahí había una arquitectura que habían desarrollado ya desde la época bíblica. Hubo un arquitecto. Y posteriormente ese arte se fue desarrollando y fue creciendo, y fuimos inspirándonos de las diferentes civilizaciones por las cuales el pueblo judío vivió y dónde vivió. El arte en la iglesia es la Biblia visual, es una imagen de Dios, ¿no? Cuando yo pinto un icono, estoy reflejando el rostro de Dios en ese icono. Cuando diseño un vitral, estoy reflejando la imagen de Dios en ese vitral, ¿no? Mas no caigo en el pecado de adorar la imagen. Es una veneración, un respeto que tengo a quien representa la imagen. Porque no soy loco para adorar una piedra o un vidrio o un artículo, ¿no? Un material. Mi adoración solamente es para Dios, más no a las imágenes. Contemplo la belleza que Dios ha permitido que haga el artista quien elaboró ese arte. Nosotros no tenemos
en nuestras sinagogas ninguna figura, ninguna imagen. Lo que tenemos en la sinagoga es un lugar, tiene que ser la sinagoga, lugar de recogimiento, lugar donde el ser humano se encuentre consigo mismo. En una sinagoga lo que hay son los rollos de pergamino, que están los 5 libros de la ley, que es la Torá, el Pentateuco, y un altar donde el rabino dirige sus oraciones con los feligreses. No tenemos ninguna imagen. Y además, en los 10 mandamientos está explícito: no tendrás otra imagen excepto la imagen de Dios, que es Dios creador todopoderoso. Nuestros sabios no prohíben hacer estatuas, al menos que sea una estatua totalmente con todos los detalles del cuerpo del ser humano. Eso para quien lo hace es prohibido, pero de otra forma, que no sea completamente con todos los detalles, no tiene ningún problema. Entonces, en general, mejor dicho, Islam no es contra ningún tipo de la arte, pero las formas, los detalles tienen normas. Una de las pruebas de que el Islam no es contra el arte es ver diferentes muestras de arte islámico en el mundo. En Medio Oriente más que todo, pero también en Europa, y puede ser también se encuentra en otras partes del mundo. El Islam tiene a los sabios, imagínense, los sabios religiosos artistas, en caligrafía, en, digamos, dibujos, pintura, en la música. Incluso creo que algunos instrumentos se crearon por algunos musulmanes. En teatro, tenemos un tipo de teatro que se utiliza para digamos, presentar la historia del Islam. Eso en Irán, por ejemplo, y en algún otro, se utiliza mucho, se llama ta'zieh. Ta'zieh es un tipo de teatro para presentar la historia, una parte de la historia del Islam. La gente se viste como en aquel tiempo y en una escena ante los ojos juegan y hablan la misma palabra, algunas veces en forma de poema. También en la misma poema, en la poema también tenemos muy famosos poetas, incluso algunos que se han traducido sus poemas aquí en Occidente, en inglés, en español. Se reconocen como Khayyam, como Moulavi, como Sa'di, Hafez, que todos ellos eran los sabios musulmanes. También arquitectura islámica, la cual es una de las bellezas, no digo incomparables, pero bueno. El candelabro era lo que se encendía, prendía en el templo. Pero eso significa que todo debe de converger. Fíjense, el candelabro es un brazo que va de derecha a la izquierda y que se unen. Eso significa que hay que converger. Todos tenemos que buscar una unión. Y el punto central es Dios. Las diferentes culturas, las diferentes religiones tienen que ir hacia un punto central. El punto central es Dios. Y ese es el símbolo de ese candelabro. Aparte de que tenía un símbolo religioso en el templo que había que ser encendido, prendido, pero filosóficamente hablando significa que tenemos que converger las culturas, la ciencia, la religión hacia un mismo punto. El engrandecimiento del ser humano que lo lleve posteriormente a hacer reinar a Dios en sus vidas. El ser humano, su obligación es hacer reinar a Dios en su vida, y eso se hace a través de la cultura, de la religión, de la ciencia, todo esto que lleve a hacer
un mejor ser humano. Esa es la preocupación, esa es la meta que tiene la religión judía. La estrella de David son un símbolo, son dos triángulos invertidos y tiene 6 puntas. Dios reina en los cielos y en la tierra y en los 4 puntos cardinales, y esos son los 6 puntos. O sea que el reino de Dios está en todas las partes, en los cielos, en la tierra y en los 4 puntos cardinales. El mismo Corán que se recita de la forma artística, como cantar. Bueno, no lo llamamos cantar el Corán, lo llamamos recitar el Corán, pero el Corán dice en el capítulo 73, versículo 4, dice: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Recita el Corán como cantando, de la forma organizada. Todo incentiva, anima, aconseja a utilizar el arte. Muchas personas critican el arte, la riqueza que tiene el Vaticano en Roma, ¿no? Pero ese no es una riqueza del Papa, es un patrimonio de todos nosotros los cristianos, es un patrimonio que nos identifica, que parte de nuestra historia se debe a esa belleza, ¿no? A ese arte que no sé, el Papa no puede vender la Plaza de San Pedro, no puede vender las obras de Michelangelo, ¿no? Eso es un patrimonio nuestro, de todos los católicos, nos representa a los cristianos. Hay un error del ser humano. Dicen algunos, si la religión, o mejor dicho, si el Islam, porque el Islam es más que una religión, es una manera de vida. Si el Islam como manera de vida prohíbe algunas partes del arte, mientras se reconoce el arte como la belleza y Dios es creador de la belleza, ¿cómo se puede entender esta contradicción? Si es belleza y Dios creó toda la belleza, ¿por qué Dios prohíbe la belleza? La respuesta es que Dios nos creó en este mundo para ponernos a prueba, para perfeccionarnos a través de nosotros, utilizar nuestro libre albedrío para hacer lo bueno o hacer lo malo. Si Dios hubiera dejado todas las maldades en la figura muy fea, nadie pecaba. Todo el mundo eran los creyentes, porque no hay ningún gusto para hacer ningún pecado. Así que Dios dejó muchas bellezas también en sentido prohibido para poner a nosotros a prueba. Eso es el punto. En la música tenemos música permitida, muchas músicas permitidas, pero también hay una parte que es prohibida, es la cual lleva al ser humano como hacia pensar en cosas satánicas. Dicen, si tú con una música ves que tienes ganas de pecar, de hacer muchas malas cosas, sepa que esta música es una música prohibida. La iglesia, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? Anunciar y denunciar. Tú como cristiana, como católica, cuando ves algo que no está bien, tú tienes que anunciarlo y denunciarlo. Pero tu modo de denunciar o anunciar puede ser verbal, puede ser con la música, puede ser con la pintura, puede ser con cualquier medio o cualquier herramienta que Dios te ha dado. Pero el fin, ¿cuál es? Es tu expresión como ciudadana, tu expresión como practicante de tu fe hacia la humanidad.
hacia la sociedad que te rodea. La estética refleja la belleza del ser humano y refleja la belleza de todas las cosas que nos rodean. Y tenemos que cuidar eso, ¿no? Porque Dios es belleza, ¿no? Y mientras uno cuida la estética, está reflejando la imagen de Dios en sí mismo. La estética y la belleza que lleven para engrandecer, para hacer la mejor sinagoga del mundo, la más bella, la mejor, la iglesia más bonita, la mezquita más bonita, que sirva para mostrar y demostrar la grandeza y el respeto por Dios. Que su casa, su trono, su palacio es el mejor.